Siendo las 11:57, nos ponemos de pie para recibir a la juez de garantía. Bien, siendo la hora indicada por el encargado de sala, vamos a dar por abierta esta audiencia, ya que ahora sí existen las condiciones viables para el desahogo de la misma. Ya el señor imputado han trasladado a esta sala de audiencias y iniciaremos entonces con la misma. Pido al Ministerio Público que se individualice para el efecto. Gracias, señor juez. Comparece con ese carácter el licenciado Ernesto Amauri Pacheco Cayetano, con datos de identificación ya registrados en la administración de este juzgado. Me acompaña mi homólogo. Muy buenos días, ciudadana juez. Comparece con ese carácter el licenciado Rosalino Hernández Avendaño, con datos de identificación ya registrados dentro de este juzgado. Bien. ¿Alguien más va? Sí, señor juez. También nos acompaña en esta mesa, en su carácter de asistente, el ciudadano Daniel Hernández Osorio. Bien, joven Gabriel Hernández Osorio, en términos del artículo 157 del Código Procesal Penal vigente en esta región del Istmo, tal y como lo señala el agente del Ministerio, únicamente va a ser auxiliar usted de los mismos para, pues obviamente, pasarle algunos datos, ayudarlo en el desahogo de su encomienda que tiene el Ministerio Público en esta audiencia, pero no tendrá usted derecho a voz. Quede entendido entonces que únicamente como auxiliar del Ministerio Público. Bien, en la mesa del imputado le voy a pedir a mismo que se acerque al micrófono y me proporcione su nombre. Sí, señoría, Juan Gabriel Montes de Oca López. Bien, señor Juan Gabriel Montes de Oca López, recordará usted que en la audiencia anterior ya se había fijado fecha y hora de audiencia con la finalidad de que en ampliación de término constitucional se resolviera la situación jurídica, iban a aportar ciertos datos de prueba. Sin embargo, el día de hoy, su abogado defensor, la licenciada Araceli Castellanos Rosas, presentó un escrito en el que solicitaba pues se llevara a cabo ya esta audiencia, se desahogara la misma, con la finalidad de que se resolviera la situación jurídica. También argumentó ciertos planteamientos en que va a aportar datos de prueba en el mismo. Por lo tanto, es que se fijó entonces la hora de 10:30 del día de hoy para llevar a cabo la audiencia, pero ante la circunstancia que no había sido usted trasladado a esta sala de audiencias con anticipación, es que estamos iniciando la misma, siendo las 11:57, como le había dicho el encargado de sala. En consecuencia de ello, le hago saber y le reitero que todos y cada uno de sus derechos que como imputado, que le fueron explicados y leídos por la suscrita en la audiencia anterior, se le van a respetar, se le van a ir actualizando en el desahogo de esta audiencia, para que conjuntamente con sus abogados particulares, pues los actualice y pueda ejercer su derecho de defensa técnica y material que le asiste. ¿Me ha comprendido usted, señor Juan Gabriel Montes de Oca López? Claro que sí, su señoría. Bien, tomando en cuenta entonces esta circunstancia, procedo con la defensa para que se individualice. Adelante. Sí, buenos días, ciudadana juez. Comparece con carácter defensora particular la licenciada Araceli Castellanos Rosas, datos que ya obran debidamente registrados en la administración y causa de este juzgado. Me acompaña también con el mismo carácter mi homólogo. Muy buenos días, señoría. El licenciado Julio Alberto Torres Martínez, ya con datos registrados previamente. Bien, abogados. ¿Quién los acompaña a ustedes dos también en la mesa? Buenos días, Rebeca Isidra Ruiz Alvarado, en términos del artículo 157 del Código Procesal Penal. Recordará usted, señorita Rebeca Isidra Alvarado, que en términos de ese numeral que ha citado, 157 del Código Procesal Penal vigente en esta región del Istmo, pues únicamente va a auxiliar usted a los defensores en su defensa. No podrá usted tener tampoco uso de la voz, únicamente para los efectos de apoyarlos. Bien, tomando en cuenta entonces que han quedado individualizadas cada una de las partes, como se había dicho, se había programado esta audiencia con la finalidad de que la defensa aportara datos de pruebas. Por eso, en el entendido defensa, ¿algo que manifestar en ese sentido? Sí, ciudadana juez. La solicitud que se hizo previamente para poder plantear sobre la salud de mi representado se hará en un momento procesal posterior. En este momento le vamos a solicitar que se nos tenga renunciando al resto de las horas de la ampliación del término constitucional que se solicitó en su momento para que se
resuelva la situación jurídica de mi representado en la que deba de quedar y se nos tenga renunciando al plazo que queda restante por compurgar y asimismo se cancele la audiencia que fue programada para el día de mañana a las 13 horas. Bien, tomando en consideración entonces lo argumentado por la defensa, señor Juan Gabriel Montes de Oca López, ¿algo que manifestar a ese respecto? ¿Está usted de acuerdo? Sí, estoy de acuerdo. Bien, en consecuencia de ello, vamos a dejar por sentado que en el momento procesal oportuno va a aportar e incorporar datos de prueba respecto a la salud del imputado o la defensa y se le va a tener en este momento tanto a la defensa como al imputado renunciando al resto de las horas que faltan por fenecer de la ampliación del plazo de término constitucional que se le había concedido en la audiencia anterior y también señalando que no tiene datos de prueba más que ofertar. Con la finalidad entonces entendemos de que se proceda ya a resolver la situación jurídica en definitivo en que va a quedar el señor imputado Juan Gabriel Montes de Oca López. En ese entendido, tenemos entonces ante el derecho de defensa que le asiste al imputado y sus asesores, pues renunciando a esas horas y a las pruebas que pudieran aportar, ya sin necesidad de correrle traslado al Ministerio Público, precisamente porque es un derecho que tiene el imputado y su defensa. En consecuencia de ello, agente del Ministerio Público, aunado a lo anterior, también cabe señalar que los argumentos que vertió la defensa al considerar que no puede vincularse a proceso al imputado, en virtud de que existen contradicciones considerables entre el parte de accidente que emitió el comisario de la Policía Federal y el que emitió al respecto el perito designado por dicha representación, debemos decir que sí se evidenciaron contradicciones desde el momento en que se analizaron cada uno de los elementos de convicción que fueron vertidos por el Ministerio Público. Esto precisamente para poder darles el valor probatorio que cada uno tenía. También se considera entonces, como se dijo en particular del dictamen pericial de mecánica de hechos, que este mismo resulta ser dogmático al no referirse con detalle por qué se llegó a esas conclusiones respecto a los artículos que fueron violentados por parte del sujeto activo en su caso. Tomando en cuenta asimismo que en la época en que se manifestó por el Ministerio Público se llevó a cabo el hecho que comunicó en la imputación y que dijo acontecieron el día 28 de diciembre del año 2009, advertimos que han pasado ya 5 años, 7 meses, es decir, cierto que al solicitarse la orden de aprehensión por parte del agente del Ministerio Público que inició el legajo de investigación y que fue, a decir del agente del Ministerio Público Jesús Moisés Cruz López, así como se advirtió la actuación de diversa gente del Ministerio Público de ese legajo de investigación, licenciada María Eugenia Castañón Osorio, hasta la fecha en que nos encontramos, si bien en su momento se tuvieron esos datos de convicción como probables, suficientes para poder librar la orden de aprehensión, debemos estimar que para ejecutarse la misma, a la fecha, 5 años ya pasados, debió haberse analizado cómo se encontraba el legajo de investigación para el efecto precisamente de considerar si se llevó a cabo mayor actuación de investigación con la que se pudiera robustecer el dictamen pericial bajo las condiciones en las que se encontraba y que precisamente se señala, está en su contenido, pero el mismo no resulta ser asequible para en este momento considerarlo y vincular a proceso. Advertimos entonces una deficiencia de la investigación por parte del Ministerio Público, ya que se trata precisamente de lo que conocemos los estudiosos del derecho, de la teoría del delito, que para poder determinar si existe un hecho considerado por la ley como tal, analizar desde el primer momento en que ejercitamos acción penal o bien estamos realizando investigaciones al respecto de ese hecho. Teoría del delito que no ha variado en lo absoluto con el cambio del sistema de justicia penal. Esta sigue siendo la misma y debemos considerar entonces, si vamos en progreso del sistema implementado ahora a nivel nacional, que debemos estar en coordinación agentes del Ministerio Público que inician investigación para precisamente verificar que se reúnan los elementos del delito de acuerdo a lo que la teoría del delito nos indica. Así también la defensa analizar en su momento, sin ver quizás cuestiones alternas de desarrollo de audiencia, precisamente basarse en la teoría del delito y ahí es donde encontraremos
en común, agentes del Ministerio Público, defensa y jueces, la respuesta de si el hecho que se considera como delito es tal. Por lo tanto, se ordena en este momento, en atención precisamente de que existe una deficiente investigación de la institución ministerial, librar los oficios correspondientes al superior jerárquico del mismo, Procurador General de Justicia del Estado, y al director del Instituto de Formación y Capacitación Profesional de la Procuraduría General de Justicia del Estado de Oaxaca, con la finalidad de que precisamente se den por enterados de cómo se encuentra en este momento esta causa y obviamente se instruyan a los agentes del Ministerio Público que también, en el caso del licenciado Ernesto Amaury Pacheco Cayetano, al momento de que solicitó audiencia de cumplimiento de orden de aprehensión que fue librada, pues también atañe para que tomen en consideración cómo debemos actuar en estas etapas de investigación, en principal etapa preliminar, para precisamente, agente del Ministerio Público, administrar justicia en beneficio de las víctimas. Tomen en cuenta pues esta circunstancia y sobre todo que se ordena la área de causas del juzgado que se libren estos oficios correspondientes para los efectos que hemos dado mención. En consecuencia, al no estar satisfechos todos y cada uno de los elementos que integran el delito de homicidio y daños culposos, como le establece el artículo 19 constitucional, en relación con el artículo 274 del Código Procesal Penal, se determina que hasta el momento no existen datos que establezcan que se ha cometido un hecho que la ley señala como el delito de homicidio y daños culposos, cometido en agravio de quienes en vida respondían a los nombres de José Juan López Cruz, Norma Camacho Sánchez y la niña Tania Ivette López Camacho, y el segundo de los delitos en perjuicio patrimonial de Juan Federico Cruz Corona. Y en consecuencia, al no estar demostrada la probable responsabilidad de que el señor Juan Gabriel Montes de Oca López lo cometió, esta juzgadora dicta en su favor, por las razones que se han dado en los considerandos anteriores, auto de no vinculación a proceso, sin perjuicio, obviamente, de lo que considere el agente del Ministerio Público. Entonces, darle una breve explicación del contenido de la resolución. Consideramos que no hay elementos suficientes, aún después de 5 años de investigación, para que se determine su probable intervención en el hecho que se catalogó como el delito de homicidio y daños culposos, cometido en agravio de las víctimas fallecidos Juan José López Cruz, Norma Camacho Sánchez, Tania Ivette López Camacho, y por lo que hace a daños en perjuicio patrimonial de Juan Federico Cruz Corona. En ese sentido, alguna otra duda o planteamiento más que realizar puede consultarlo con sus abogados, quienes lo van a asesorar debidamente. Ahora bien, queda también por demás decirle a ambas partes que respecto de la medida de coerción que se le fincó en forma provisional en este nuevo sistema de justicia penal, señor Juan Gabriel Montes de Oca López, abogado particular, licenciado Juan Alberto, únicamente era la medida de coerción impuesta de prisión preventiva en lo que nos constituíamos nuevamente en esta sala de audiencias para el dictado de la resolución correspondiente en que resolviéramos la situación jurídica del imputado. Por lo tanto, obviamente, queda sin efecto la misma y no se le impondría ninguna medida más, tomando en cuenta que fue dictado un auto de no vinculación a proceso. Quizás únicamente la observación al imputado, a la defensa, que regresaría usted al reclusorio únicamente para efectos administrativos. Ahí tendrían que indicarle qué efectos administrativos, darlo de baja, no sé. Trámites únicamente que realizar en el reclusorio, pero queda usted en libertad desde este momento, ya no tiene usted ninguna medida de coerción impuesta en su persona. ¿Me ha comprendido? Sí, señoría. Bien, ¿algún otro planteamiento más que realizar por las partes? Ninguna, señora juez. Defensa. Por parte de la defensa, no, ciudadana juez. Señor Juan Gabriel Montes de Oca López. Si me pudiera proporcionar, por favor, copia de la resolución y igual mismo de la audiencia, audio y video, por favor. Bien, entonces también le pido que acude usted con sus abogados a la administrativa del juzgado para esos efectos y con los elementos necesarios, obviamente un CD, USB, no sé qué aditamentos ofrezcan para el efecto. Siendo entonces las 14:17 y habiéndose ya dictado la resolución en que resolvimos la situación jurídica en que debe quedar el señor Juan Gabriel Montes de Oca López, damos por concluida esta audiencia. Buenas tardes. De pie.